manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vayamos al Señor en oración. Padre bueno, Dios justo y santo, solamente en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos acercamos a ti en esta hora, para rogarte que conforme a tus muchas misericordias, Señor, no a nuestras justicias que son ninguna, sino conforme a tus muchas misericordias en Cristo, tú derrames tu Espíritu sobre nosotros en esta mañana. Tú abras nuestro entendimiento, Dios, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos ponerla por obra, para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, para que la causa de Cristo sea promovida. Te rogamos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras impresiones del alma de un recién convertido es el asombro que le causa ver el concepto que tiene este mundo con respecto a la libertad. Pronto notará que el hombre sin Dios, quien vive entregado a los placeres temporales del pecado, aunque se ve a sí mismo como un hombre libre o como alguien libre, sin ataduras ni yugos, en verdad ignora su verdadera condición, la de un esclavo. Sin embargo, él, a pesar de llegar, ¿qué significa llevar el yugo de Cristo? ¿Qué lección nos enseña el Señor por la figura del yugo? ¿Y qué bendición nos promete para que nos sometamos a él? Pero antes de pasar a considerar nuestro primer encabezado, recordemos que es un yugo y veamos brevemente algunos usos de esta figura en la Biblia. El yugo es un instrumento de madera que se coloca sobre el cuello, mayormente, de algún animal de tiro o de alón, por el cual éste queda sujeto a ciertas restricciones de parte del labrador que le conduce y de su compañero o compañeros de labor. La figura del yugo es usada en varias y diversas ocasiones en las Escrituras. Por ejemplo, el yugo es usado en Levítico 26:13 como un emblema de esclavitud. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. También lo emplea en Lamentaciones 1:14 el profeta Jeremías para representar el castigo por el pecado de Jerusalén cuando dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Pablo, por su parte, lo usa tanto en Hebreos 15:10 como en Gálatas 5:1 para referirse a la ley mosaica. Pero en esta ocasión es usado por el Salvador para referirse a la religión verdadera, para ilustrar las sanas restricciones a las que quedan sujetos todos aquellos que son hechos sus discípulos. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina como en la Europa mediterránea, de madera. Se llevaba el buey al carpintero para que le tomara las medidas, luego se desbastaba la madera y se llevaba otra vez al buey para probárselo y se le ajustaba bien para que no le hiciera daño en la pescus al animal. Cristo, como era su costumbre, toma una figura que era familiar para sus oyentes y para él, pues seguramente en sus tiempos de carpintero hizo muchos de estos yugos, y la usa para impartir una poderosa enseñanza espiritual. Habiendo visto que es un yugo y algunas de sus aplicaciones o usos en las Escrituras, consideremos ahora qué significa llevar el yugo de Cristo. Bueno, significa mínimo
tres cosas. Significa llevar el yugo de su doctrina o enseñanza. Todo aquel que se autodenomine discípulo de Cristo debe, como evidencia de una legítima profesión de fe, someter su mente a las enseñanzas de su maestro y señor. Es Cristo quien define lo que el creyente debe creer y pensar, y no el creyente. Y quizás alguien diga, esto es fuerte. Esto no significa que el cristiano se convierte en una especie de autómata o robot sin criterio propio. Definitivamente no. Lo que sí significa es que el cristiano somete su mente voluntaria y gozosamente por la influencia del Espíritu Santo a las enseñanzas de Cristo. De hecho, los rabinos de la época del Señor solían usar la expresión tomar el yugo como sinónimo de ir a la escuela. Es decir, ir a la escuela de pensamiento de tal rabino o del otro. En este sentido, Pablo, durante su juventud, fue a la prestigiosa escuela de Gamaliel. Tomó el yugo de Gamaliel, aprendió a sus pies. Y aunque muchos maestros de entonces hacían interpretaciones erradas de las Escrituras y así las enseñaban, otros, como el escriba Esdras en sus días, daban el sentido apropiado a la Escritura. Pero con todo, mis hermanos, el mejor de ellos tenía lagunas de oscuridad e ignorancia. Y es en este contexto en el cual aparece Jesús como maestro. ¿Quién mejor para desentrañar el significado de una obra que su autor? ¿Y quién mejor que Cristo para abrir las Escrituras si su propio Espíritu las inspiró? Todo creyente está endeudado con Cristo por toda la revelación que nos ha dado de Dios. Sin Él, aún estuviésemos en oscuridad con respecto a las grandes doctrinas de la fe, la encarnación del Verbo divino, la justicia imputada, la santificación, entre otras. Es un deber de cada creyente esforzarse para nutrir su mente con las enseñanzas de Dios. Sin embargo, ¿cuántos hoy en día no quieren a Cristo como maestro? Lo quieren como Salvador, eso sí. Pero se niegan a someter sus mentes disciplinadamente al rigor de sus enseñanzas. Ellos dicen cosas que pueden sonar muy espirituales como yo sigo a Jesús, pero en mi corazón. O a mí no me interesa la doctrina, yo solo quiero a Jesús. A esta nueva modalidad de creyentes sería oportuno preguntarle a cuál Jesús se refiere. Porque desde luego que a Jesús de la Biblia no. Jesucristo no puede ser separado de su doctrina, como muchos pretenden hacer hoy. Porque es precisamente la doctrina la que define de cuál Jesús estamos hablando. La redención del hombre caído es tal que busca siempre a un Jesús a su imagen y semejanza, conforme a sus deseos e intereses personales. De ahí que veamos algunos sectores de la izquierda que enarbolan a un Jesús socialista, de igualdad para todos. De ahí que veamos algunas facciones anarquistas que creen en un Jesús rebelde, al estilo Che Guevara. De ahí que encontremos en algunas iglesias evangélicas a un Jesús todo amor, que no corrige ni disciplina a los suyos. ¿Serán suyos? Pero el verdadero creyente, en cambio, recibe con toda humildad a Jesús de las Escrituras y con él sus enseñanzas. Es por eso, además, que venimos a la iglesia semana tras semana. Es por eso que nuestro pastor se esfuerza semana tras semana
para que nuestras mentes sean cabalmente enseñadas por la doctrina sana y pura. El apóstol Pedro la llamó la leche espiritual no adulterada. Y en este sentido, permíteme preguntar, ¿qué expectativas tienes tú cuando te acercas a la casa de Dios? ¿Qué expectativas has traído hoy? ¿Deseas nutrir en verdad tu mente con la leche espiritual no adulterada? ¿Apruebas las enseñanzas de Cristo como la más excelente enseñanza que ha sido dada al hombre? ¿Y buscas sinceramente someter tu mente a ella como lo mejor que pudieras hacer? ¿O esta es simplemente tu rutina del domingo en la mañana? ¿O preferirías a tu mente expuesta a otros contenidos que deseas más? El deporte, el entretenimiento. El verdadero creyente, a diferencia del falso, recibe con toda solicitud la doctrina de su Maestro y Señor y somete su mente voluntaria y gozosamente a ella. Pero llevar el yugo de Cristo también significa someterse a sus leyes. No es posible llevar el yugo de Cristo sin obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Cristo, por excelencia, son la ley moral de Dios. Ley que no solo estaba vigente en los tiempos de Jesús, sino también en los nuestros. Y esta es una verdad que disgusta mucho en nuestros días a quienes, ignorando las Escrituras en algunos casos y pervirtiéndola conscientemente en otros, defienden y enseñan que Cristo vino a abolir la ley moral y en consecuencia derivan la posibilidad de poder vivir licenciosamente. Pues alegan que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en un acto de increíble acrobacia interpretativa. Pues Cristo dijo de manera clara y llana durante el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley. Bueno, estos sujetos leen este texto y entienden: la abrogué. Mis hermanos, no hay que ser muy listo para entender que si el pueblo de Dios ya no se limita a los ciudadanos de la nación de Israel, la ley civil quede abolida. No hay que ser muy listo para entender que si la antigua liturgia de adoración apuntaba a la persona y a la obra de Cristo, la ley ceremonial también se abolida. Pero hay que ser muy tonto o muy malo para entender que a pesar de no ser salvos por la obediencia a la ley moral, sino por la fe en Cristo, esta quede abolida. El Señor no vino para abolir la ley moral, sino vino para explicárnosla, para que supiésemos la profundidad de su significado. Vino para que supiésemos cómo espiritualizarla en nuestras vidas, para que conociésemos cuál es su alcance práctico en nuestro diario vivir, y vino para cumplirla, además. Para que nosotros pudiéramos creer y conocer que aunque la ley nos mató, Él nos da vida. Y quizás alguien diga, pero eso no se aplica a mí, porque yo no tengo esas cosas. Yo tengo la doctrina correcta. Te equivocas si crees que no se aplica a ti. Porque todo aquel que ha tomado el yugo de Cristo tiene el deber de autoexaminarse, no solo para saber si comprende bien los mandamientos del Señor, sino para saber si los está obedeciendo. Aunque no perfectamente por causa de su pecado, sí sinceramente por causa de su poder.
te esfuerzas, pregunto, sinceramente, no solo para entender los mandamientos de Dios que te son enseñados, sino para obedecerlos también? Porque podemos tener, mis hermanos, la doctrina correcta. Los fariseos la tenían. Pero Cristo dijo de ellos a la multitud: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y me temo que esta conducta no ha pasado de moda. Alguien decía, y con razón, hoy la palabra de Dios corre libremente. Entra por un oído y sale por el otro. ¿Ese es tu caso? Hoy son muchos los que se llaman a sí mismos reformados, porque está de moda. Son reformados de 5 puntos. Y si hubiese un sexto, también lo sería. El problema está que luego ninguno de esos puntos conecta con su vida diaria. Cuando ves lo que profesan y cómo viven, no puedes encontrar ninguna congruencia entre una cosa y la otra. Llevar verdaderamente el yugo de Cristo implica no solo conocer, sino también obedecer. Porque es algo muy serio, mis hermanos, tener tanta luz y no actuar en consecuencia. Por todos lados encontramos a profesantes que han naufragado en cuanto a la fe, teniendo la misma luz que nosotros. Lo más importante no es cuánta Biblia conoces, sino cuánta Biblia practicas. Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Pero llevar el yugo de Cristo también significa llevar el yugo de la autonegación. Como hemos visto, llevar el yugo de Cristo significa sujetar nuestra mente a su doctrina y forzar nuestra voluntad a la obediencia, pero también es preciso negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Todo el que cree en Cristo es liberado de la esclavitud del pecado, pero no del pecado en su totalidad. Por lo cual, es un deber para cada creyente identificar, aborrecer y mortificar el pecado que aún no reina. Desde el primer momento que el creyente hace profesión pública de su fe y confiesa al mundo su nuevo deseo de seguir a Cristo, no tardará en venir la crítica, la burla y el desprecio, aún de sus familiares y seres más cercanos. Si es una joven, seguramente le dirán: hija, tú no te ves muy joven para amargarte la vida así. Los jóvenes de tu edad se la pasan de fiesta en fiesta. Alégrate ahora. Y luego, cuando seas una viejita, podrás ir a la iglesia. Si es un adulto, posiblemente te digan tus antiguos amigos: yo te doy un consejo, tú lo tomas o lo dejas. Yo creo que deberías seguir centrado en tu negocio, consolidarte fuertemente en él, y luego, cuando estés libre de preocupaciones y problemas, dedicarte a lo que tú quieras, incluso a la religión. Y si es un adulto mayor, quizá pase como el caso de aquella señora cuya Biblia encontró mi esposa hace algún tiempo, y al llamar a su hijo para devolverla, pues el número estaba en la Biblia, le dijo con tono apenado: bueno, lo que pasa es que mi mamá ya está mayor, y usted sabe, a las personas mayores le da por eso del cielo, Dios. Desde el primer momento, el creyente debe aprender a negarse a sí mismo, negarse a su amor propio y contener su orgullo para poder asimilar con gozo la crítica y el desprecio. Pero esto no es nuevo, mis hermanos. El negarse a sí mismo ha sido el diario vivir de los creyentes de Dios de todas las edades.
incluso de los hombres y mujeres que admiramos en las Escrituras. Alguien dijo acertadamente: la fe que nada cuesta, nada vale. Tengo que confesar que no me gusta cuando se intenta presentar a los personajes bíblicos como superhombres, como ejemplos imposibles de imitar, cuando son colocados tan alto allá como en un pedestal católico romano. Creo que la manera correcta y edificante de hacerlo es, por ejemplo, como estuvimos aprendiendo en los estudios de los profetas menores. Ciertamente eran santos de Dios, pero santos que tenían que luchar contra sus malos deseos y tenían que negarse a sí mismos y tomar su cruz. No hay héroe de la fe, ni fiel creyente que no haya tenido que someter sus malos deseos todos los días. Y creo, sinceramente, que quienes presentan a los personajes bíblicos como poseedores de ejemplos inalcanzables, lo hacen porque ellos mismos no están dispuestos a dar un paso para evitar su fe. Pero la Escritura no los presenta así. De Elías se dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Piensa en los deseos pecaminosos que aquejan tu corazón. Cualquiera que esto sea, posiblemente estos también eran los de Elías. Todos tuvieron que tomar el yugo de la autonegación. A Abraham, el padre de los creyentes, lo vemos dudando de la promesa de un hijo. Lo vemos luchando con la incredulidad. A Moisés lo vemos batallando con la ira y siendo vencido por ella en una ocasión, a pesar de ser el hombre más manso de toda la tierra en sus días. A José lo vemos negándose de sus malos deseos y huyendo, literalmente corriendo de la mujer ajena. A Esther la vemos arriesgando su posición y su vida para salvar a su pueblo, a sus hermanos. Y no solo con los que están en las páginas de la Biblia, mis hermanos, sino también con los que están en las páginas de la historia. A Lutero lo vemos pidiendo un día más antes de dar su famosa respuesta en la dieta de Worms, negándose a ser dominado por el temor a los hombres. A Calvino lo vemos negándose a una vida más cómoda y saludable por ayudar a Farel en la obra de Dios en Ginebra. Y así con los puritanos y así con todos los santos que nos han precedido. Estos ejemplos, mis hermanos, el Espíritu Santo los ha registrado en la Biblia y en la historia por la providencia para que nosotros nos sintamos identificados con ellos, para que veamos en sus luchas nuestras luchas, aunque éstas se desarrollen en contextos diferentes. Quizá tú seas un joven y estés luchando contra los deseos impuros. Cobra aliento. Mira el ejemplo de José. Agradece a Dios que no seas tentado a ese extremo y continúa negándote. Quizá tú eres una joven y estás luchando contra el amor propio, con vestir como lo hacen tus amigas para no ser rechazada por el grupo. Mira el ejemplo de Esther, que no tuvo el favor del rey con vestidos ni colonias seductoras, sino por la hermosura de la santidad. Cobra ánimo e imita su ejemplo y viste con decoro y modestia. Y si finalmente eres rechazada o rechazado, agradece también a Dios por esto. Agradece a Dios que quita de tu camino a las personas que no te convienen, mientras que crea en ti un espíritu piadoso y recto. Mis hermanos, cada cual, según el propio pecado remanente que queda en su interior, debe luchar y negarse, porque esto también significa llevar el yugo de Cristo. Ahora, habiendo visto en qué consiste llevar el yugo de Cristo, veamos qué lección nos enseña el Señor por la figura del yugo. El Señor nos dice:
aprender de mí. Tenemos que aprender de Él primero, escuchando sus palabras. Casi 1400 años antes de la aparición de nuestro Señor, Dios dijo a Moisés: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no llegue mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le bendigo. Cristo es el profeta supremo, prometido a todos los herederos de la salvación. Durante su transfiguración hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y añadió: a él oíd. De hecho, Gamaliel, antes mencionado, fue el primero en llevar el título de Rabán, que significa nuestro maestro. Cristo, en cambio, ostenta el título de Rabí, que significa mi maestro, en el sentido más íntimo y personal. Él dijo a sus discípulos: pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Eso no significa para nada que no tengamos maestros en la iglesia, sino que sí tenemos un maestro supremo y personal. Al ser el Hijo de Dios, es la única voz divinamente autorizada por el Padre para enseñar y aplicar las Escrituras sin error. Su entendimiento es perfecto, su conocimiento de nuestra necesidad y su poder para suplirla son ilimitados. Y esto lo hace un maestro sin igual. Somos probados. Su voz dice: tened paciencia. ¿Estás cansado porque no ves la siega de lo que has sembrado hasta hoy en el alma de tus familiares inconversos? Escuchémosle decir: a su tiempo segaréis. Somos afligidos por la presión que este mundo ejerce sobre nosotros. Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, no es poca misericordia que Dios el Padre nos haya dado al Dios el Hijo como profeta sobre nuestras vidas. Él nos revela los atributos, la voluntad y el amor de Dios para con nosotros. Él nos sostiene con sus preciosas promesas en tiempos de necesidad. Deberíamos querer estar siempre como Juan, cerca de su corazón, y como María, sentados a sus pies. Su voz sigue hablando a través de las Escrituras y sigue hablando a través de la predicación. Su espíritu aún corrige, consuela, exhorta y alienta a nuestras almas para hacerlo bien. Por razones tan contundentes, debemos acercarnos a Él como un medio para que nos haga bien. Otra manera que debemos aprender de Él es imitando su ejemplo. Cristo es nuestro modelo perfecto. Entre tanto, el mundo dice: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Cristo, en cambio, no nos impone ningún deber que Él mismo no haya cumplido. El apóstol Pedro declara que Cristo nos dejó ejemplo con un propósito: para que sigamos sus pisadas. En Él no solo podemos ver la naturaleza y los atributos de Dios, sino podemos ver también al hombre perfecto, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. El modelo supremo que cada creyente está llamado a imitar. E imitar, en especial, dos cualidades muy notables de su personalidad, que él menciona en nuestro texto: la mansedumbre y la humildad. Pero dice de él que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Pero esto acaso no significa ser servil? Definitivamente no. Pedro añade: sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. También cuando fue llamado demonio,
Si bien su respuesta fue precisa y certera como una espada, siempre estuvo revestida con la empuñadura de plata de la mansedumbre y la humildad. Cada individuo tiene dañada en su personalidad. Cada individuo tiene dañada su personalidad con dos pecados gemelos: el orgullo y el egoísmo. Estos pecados son el terreno donde luego crecen otros pecados. Por ejemplo, un hombre orgulloso siempre está a solo un paso de ser un necio, porque su orgullo le impide aceptar el consejo, y menos la exhortación, que serían útiles para corregir su camino. Por otro lado, el hombre egoísta está a solo un paso de ser un despiadado, porque su egoísmo le impide ver la necesidad a su alrededor y compadecerse. Así, estos pecados van corrompiendo el alma sutilmente a medidas insondables. Pero de manera inversa ocurre con la mansedumbre y la humildad. Estos, en cambio, son las virtudes donde luego crecen otras gracias espirituales. Una persona mansa y humilde es fácil de guiar. Puede cultivar otras gracias porque no se cree la más sabia y siempre está dispuesta a aprender. El salmista dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por esto, a diferencia del orgulloso y egoísta que siempre está a la defensiva, cuidando sus propios intereses, su propio nombre, su propia reputación, el creyente, cuando cultiva la mansedumbre y la humildad, como no tiene otra gloria que defender la de su Señor, puede recibir el descanso y la paz que nuestro Señor en esta promesa nos da. Mis hermanos, Cristo busca formar estas virtudes en los suyos. Él dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él permitirá ciertas circunstancias en nuestras vidas que nos enseñen a ser mansos y humildes. Usará todo a su alcance, y todo está a su alcance, para formar estas gracias espirituales en nosotros. Puede usar un cónyuge impío, un jefe difícil de soportar, una enfermedad, la rebeldía de nuestros hijos, la dureza del corazón de quienes nos rodean, incluso de nuestros propios hermanos. Pero está decidido a que sus hijos aprendan la humildad y la mansedumbre. Y si esto es así, ¿acaso no deberíamos facilitarle este propósito sabiendo que es para nuestro bien? Un puritano decía: todo creyente debe escoger una de estas dos opciones, o ser humilde o ser humillado. ¿Cuál escogerás tú? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? ¿Qué significa llevar el yugo de Cristo? ¿Y qué lección nos enseña el Señor por la figura del yugo? En tercer lugar, veamos la bendición que promete para los que llevan su yugo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es un descanso triple. Nos da descanso de la servidumbre del pecado. Cuando a un pecador le son rotas las cadenas del pecado y prueba el suave yugo de Cristo, aunque éste no contara con las bendiciones eternas, sino solo con beneficios temporales, preferiría 1000 veces vivir en la libertad de los hijos de Dios que los deleites traicioneros del pecado. Una de las razones es porque el creyente ahora ha sido habilitado para ver las deformaciones que el pecado deja en el alma. Por la experiencia ajena y por la propia, puede ver que tales deformaciones, aún en los redimidos, dejan en muchos casos cicatrices hasta el final de sus vidas en la tierra. Hogares destrozados, como el caso de Lot. Lazos familiares rotos
como con David, hijos enemistados como Jacob y Esaú. Por otro lado, el creyente sabe que no hay tiranía más severa que la del pecado, pues este siempre se acerca sutilmente ofreciendo solo un poco, pero luego deja al alma presa con aquello que nunca sacia. ¿Alguien ha conocido alguna vez a un pecador que se haya saciado de pecar? Así como el asesino siempre vuelve a la escena del crimen y el adicto a buscar su dosis, quien se encuentra bajo el yugo del pecado en el reino de Satanás siempre vuelve con más. Y esta será su penosa realidad hasta que deje de sufrir en este mundo para sufrir en el venidero. Pero en cambio, cuán distinto es el yugo de Cristo, que destituye al yugo del pecado y ofrece dulce descanso para el alma. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el llamado de Cristo aquí no se limita solamente a quienes son esclavos del pecado, sino a quienes, aún siendo creyentes, han sucumbido o están sucumbiendo en el presente a algún pecado. ¿Eres tú creyente y estás siendo vencido por algún pecado? Aquí está la solución. El Señor nos invita en esta mañana a acercarnos a Él. Solo Él puede quebrantar el yugo de nuestros pecados por el quebrantamiento de nuestros corazones mediante un arrepentimiento sincero. Recuerda que su yugo siempre es mucho más liviano que la carga pesada de nuestros pecados. Otro beneficio de aceptar el yugo de Cristo es la paz interior. La paz que experimentan los que acuden a Cristo es completamente sobrenatural. La Biblia la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es un don de Dios a los creyentes y es muy distinta, muy diferente a la paz que este mundo da. El inconverso siente paz cuando goza de buena salud, cuando sus cuentas están bien y cuando tiene más o menos buenas relaciones con su prójimo. Pero esta paz no solo es circunstancial, sino también es falsa, porque no tiene a la paz divina como su fundamento. En cambio, la paz que Cristo da al alma es o descansa en un perdón completo de todos los pecados y una reconciliación filial con el Creador y Juez del universo. Esta paz es supracircunstancial, está por encima de toda circunstancia. Pero, ¿a quién se está refiriendo Cristo en este pasaje de modo particular? Sin duda se está refiriendo a los que, siendo abiertamente transgresores, estaban siendo oprimidos por el peso, por el yugo del pecado que ya se hacía insoportable de ellos. Pero también había otro grupo, y era aquellos que, siendo moralmente correctos, también estaban siendo oprimidos por la pesada carga de estricta obediencia a una multitud de reglas y ordenanzas sin fundamento bíblico impuestas sobre sus hombros por los escribas y fariseos. Esto les producía temor y desesperación y les significaba esclavitud. Es en dicho contexto que Cristo compara sus enseñanzas con la de los maestros de Israel y dice: tomad mi yugo y hallaréis descanso. En otras palabras, reciban mis enseñanzas, a saber que una persona solo se salva por medio de su sencilla confianza en mí. Y esto es aplicable no solo a aquellos que tratan de obtener la salvación por sus propios esfuerzos, sino también a quienes, aún inconscientemente, buscan el favor y la aceptación divina en base a su propio desempeño. O en palabras del apóstol, a quienes comenzando por el Espíritu, terminan por la carne.
¿Eres tú uno de ellos? ¿Te exiges más a ti mismo de lo que Dios demanda de ti? Recuerda que, aunque todo verdadero creyente debe dar fruto, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esfuérzate por dar fruto, sí, pero guárdate de ser esclavo de tu propio desempeño. Pero quedaría incompleto este punto sin mencionar que la paz interior que Cristo proporciona no solo es buena para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos. El consejo de los especialistas revela que el estrés es una de las principales causas de las enfermedades contemporáneas. Aquí solo menciono algunas de estas que esta ausencia de paz causa en las almas: hipertensión, úlcera, gastritis, insomnios, migrañas, alopecia, escozor y manchas en la piel y debilitación del sistema inmunológico. Es evidente, mis hermanos, que la gran ausencia de paz en nuestros días está cobrando un alto saldo, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Dijo el comentarista William Hendrickson: las enseñanzas de Cristo, si se toman de todo corazón, tienen un efecto curativo en toda la persona, alma y cuerpo. Él es un Salvador completo. Pero si la paz que podemos disfrutar en este mundo es dulce, cuánto más lo será la que disfrutaremos en el venidero. Este es el más grande beneficio de llevar el yugo de Cristo. Nos da eterno reposo en el cielo. Todas las glorias que experimenta un cristiano en esta tierra, todas las consolaciones divinas en momentos de aflicción, todas las manifestaciones del amor de Cristo y todas las llenuras del Espíritu Santo no son más que un pequeño anticipo de lo que experimentará en el cielo. Allí, el Dios que no puede mentir ha prometido que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Allí cesará para siempre toda enfermedad, dolencia y debilidad, a las cuales hoy están sujetos nuestros cuerpos mortales. Dejaremos atrás para siempre todo conflicto con el pecado que ahora nos trae dolor y vergüenza. Toda tentación que nos distrae y nos retrasa en nuestra carrera de la fe. Y lo mejor de lo mejor, allí podremos contemplar, no más por los ojos de nuestra imperfecta fe, sino cara a cara, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y disfrutaremos de todas las glorias que Él compró para nosotros mientras estuvo aquí. Y por si fuera poco, eternamente. Amén. ¿Tú crees esto? Porque esto es lo que Dios ha preparado para todos los que le aman, para todos los que llevan hasta el final de sus días el yugo de Cristo. Algunas palabras para terminar. Si al examinar tu corazón en esta mañana has visto que en verdad nunca has llevado el yugo de Cristo, te invito a hacerlo en esta hora. Imagina lo difícil que sería tener una audiencia o cita con algún rey, presidente o gobernador. Sin embargo, Jesús, el Rey de Reyes, te recibe en esta hora. Su invitación a tomar su yugo está vigente hoy, como cuando sus labios la pronunciaron hace 2000 años. Considera el fruto que obtendrás bajo el yugo del pecado. El pecado es un pésimo amo. Él nunca paga bien, su salario es la muerte. Considera cuán fácil es de llevar el yugo de Cristo en sí mismo. No exige nada irracional ni degradante, sino que amemos a Dios, que creamos en Jesús, que guardemos sus mandamientos, que aceptemos la guianza de tu Santo Espíritu. Por último, considera la ayuda que les es proporcionada a quienes llevan su yugo. Jesús mismo ha prometido que estará con ellos, no solo un día a la semana, no hasta la primera vez que pequen, sino todos los días. El Señor te ayude a aceptar su yugo para que puedas conocer el verdadero descanso.
Y si eres creyente, pero estás sobrecargado y fatigado, la invitación también es para ti. Vuelve a tomar el yugo de Cristo. No desistas. Si siendo su enemigo un día te recibió, ¿cuánto más no lo hará ahora, siendo ya su hijo? Únete a hermanos maduros y fieles que contribuyan con tu crecimiento espiritual. Cuando se desea que un buey aprenda rápidamente a utilizar el yugo, se le coloca junto a otro que tenga experiencia. Y el buey más viejo enseñará al más joven a trabajar bajo el yugo. De igual modo debes hacer. Permanece integrado a tu iglesia. Busca la compañía de hermanos fieles que te guíen y te conduzcan hacia la madurez. Y como está escrito, no ararás con buey y asno juntamente, porque esto es yugo desigual. Evita las malas compañías que nada benefician tu crecimiento espiritual. Por otro lado, no olvides que la invitación a descansar en Cristo no es una incitación a la holgazanería, sino más bien un oasis para cobrar fuerzas y servirle con nuevos bríos. Por tanto, cobra ánimo, alienta tu corazón y no olvides que Él tiene un yugo para tu cuello, lo mismo que una corona para tu cabeza. Terminemos en oración. Bendito Dios y Padre, cuán precioso Salvador tú nos has dado, quien voluntariamente quiso tomar nuestro lugar para vivir una vida perfecta, para cumplir todos los requerimientos de tu justa y santa ley, y quien luego soportó una muerte ignominiosa en el Gólgota para llevarnos consigo, para que pudiéramos estar con Él para siempre, para que pudiéramos disfrutar y contemplar su gloria. Señor, te suplicamos, concédenos la gracia para someternos a nuestro precioso y buen Salvador, para llevar su yugo hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.